resuelvan. Yo les voy a dar la información que se obtiene. Tenemos una tubería por donde va a entrar amoníaco. Aquí van a tener que usar las tablas del amoníaco, que las pueden buscar por internet, en las referencias bibliográficas, incluso en el libro de Van Weyden aparecen las tablas del amoníaco. Tienen aquí amoníaco que entra como líquido saturado. Ese amoníaco está entrando allí a 125 grados Fahrenheit. Y lo vaporizamos totalmente a esa temperatura. Entonces lo vamos a vaporizar hasta que salga como vapor saturado, a la misma temperatura de entrada. En otras palabras, el diagrama presión-volumen aproximado del amoníaco tiene una tendencia parecida a la del agua y a todo, lo único que cambian son las escalas. Entonces, esta es la isoterma de 125 grados Fahrenheit, y usted, utilizando la ecuación de Rayleigh-Kwon, se le pide calcular el valor del delta H de vaporización. Sale el vapor saturado. En las mismas tablas aparece la presión de vapor a 125 grados Fahrenheit. Yo les sugiero que vayan a la tabla y saquen ese valor de la P de vapor. Y saquen, utilizando las tablas, diagrama P versus entalpía, calcule entonces el valor de H sub F, el valor de H sub G, y calculen la diferencia de los dos valores, que es el delta H de vaporización de esa sustancia. Van a utilizar como una base, puede ser una libra-masa por unidad de tiempo para hacer el cálculo. Háganlo con las tablas, con la correlación, y comparen cómo se comporta la ecuación con respecto al valor que predicen las tablas termodinámicas. Si nosotros hacemos esto, ¿verdad? La idea es, en este tipo de problemas y de otros que vamos a observar, ustedes llevan, basado en lo que hemos hecho hasta acá, ustedes llevan el amoníaco líquido saturado a amoníaco a un gas ideal a la misma presión y temperatura de la entrada. La temperatura de la entrada es 125 grados Fahrenheit y la presión de vapor que pueden observar en las tablas, como está entrando como líquido saturado, es aproximadamente 310.84. Libra fuerza por pulgada cuadrada, o sea, PSI. Entonces lo llevan a gas ideal a 310.84 libra fuerza por pulgada cuadrada. O sea, llevamos el amoníaco que está entrando a estas condiciones, la presión de entrada a la temperatura de entrada de 125 grados Fahrenheit, a la presión de entrada igual 310.84 vibrafuerza sobre pulgada cuadrada. Lo llevamos desde esta condición real a esta condición ideal. Luego efectuamos aquí el cambio de estado y lo llevamos a un gas ideal. Como estamos en la misma PIT,
a un gas ideal que está saliendo a la temperatura de salida de 125 grados Fahrenheit y a 310.84 PSI. Lo llevamos a esas condiciones, que es la misma de entrada, T de salida igual a 125 grados Fahrenheit, P de salida igual 310.84 PSI, y luego retornamos a la realidad, a un vapor saturado a esa temperatura. Este valor de acá coincide con la discrepancia de la entalpía en la salida, y este coincide con la menos discrepancia de la entropía en la entrada, de acuerdo a lo que el esquema que habíamos hecho ayer. Y este es el delta H integral, que es la integral entre la T de entrada y la T de salida del CP de T, que en este caso es cero, porque voy desde la misma entrada a la misma condición de salida. Entonces el delta H del proceso que está ocurriendo acá desde vapor entrando como líquido saturado en esta zona y sale como vapor saturado en esa zona, en la misma PIT, simplemente va a ser la menos entalpía residual en la entrada o la entalpía residual en la salida menos la entalpía residual en la entrada. Es interesante observar eso, que cuando tenemos un proceso de vaporización en esa doble fase, este componente se nos va. Entonces lo único que vamos a tener que buscar para poder calcular ese delta H en ese proceso es simplemente la entalpía reducida en la entrada, en la salida, y la entalpía reducida en la entrada. Y lo interesante es que usted puede calcular, y ese delta H de vaporización se parece bastante al delta H real, con esa simplificación tan importante que hay. También vamos a calcular la entropía. Vamos a hacer un balance para ver cómo queda el problema que ustedes van a resolver. Calor menos trabajo es la masa que sale por la entalpía que sale, menos la masa que entra por la entalpía que entra. Ahí no hay trabajo, porque no tengo ni un eje ni nada, sino simplemente es un cambio de fase. Entonces este término se nos va. Pero si hay un calor, que es precisamente la diferencia entre el calor del vapor saturado, la entalpía del vapor saturado, menos la entalpía del líquido saturado. Y ese número es igual a aquel número, por lo que estamos hablando. Es la entalpía en la salida menos la entalpía, o sea, las discrepancias de entalpías, las desviaciones de la idealidad, las contribuciones de las desviaciones de la idealidad del vapor saturado y la del líquido saturado. O sea, las entalpías que hemos llamado entalpías reducidas. Un balance de entropía nos lleva a esta fórmula que ya esta, pues, no la sabemos de memoria. Al término acumulativo, que es cero. Estos procesos de cambio de fase suelen ser reversibles, y aquí lo vamos a asumir reversible. Entonces este término es cero, y esta T es constante porque estamos durante un cambio de fase, y ahí la T se nos va a mantener constante de acuerdo a lo que previsualizamos hace rato en el diagrama pH. O sea, acá es la temperatura, precisamente coincide con la temperatura de vaporización en esa línea de 125 Fahrenheit. Entonces este término lo puedo calcular.
por lo tanto puedo estimar el cambio de entalpía, de entropía que sufre el proceso. Cambio de entropía que se llama la entropía de vaporización. Les anticipo esto porque este es un parámetro normalmente importante en muchos cálculos y con mucha facilidad podemos hacer ese cálculo. Entonces, en este problema lo que les estoy pidiendo nada más y nada menos es que me calculen el delta H de vaporización del amoníaco cuando está entrando a 125 grados Fahrenheit, utilizando la ecuación de Remy-Kwon. Entonces ustedes se meten en la ecuación de Remy-Kwon, como les dije, y en esa zona, en ese punto allí, la ecuación de Remy-Kwon va a presentar los tres raíces. Fue lo que les anticipé al principio. La ecuación de Remy-Kwon la voy a presentar. La ecuación cúbica de estado me va a dar esta raíz, me va a dar esta raíz y me va a dar esta raíz. Esta es la que ustedes van a sacar llevando la ecuación cúbica al formato de ayer. AB cubo más BB cuadrado más CB más D igual 0. Y cuando metan todos esos términos ahí, la computadora te saca tres raíces. La más grande es el vapor saturado. La más pequeña es el vapor, el líquido saturado. Y la intermedia, por lo que hemos hablado, no tiene sentido físico. Con ese valor que se saca del líquido saturado y del vapor saturado, se van a las ecuaciones con las cuales calculamos las entalpías residuales ayer, tanto del vapor como la del líquido saturado. Igual la entropía del vapor y del líquido saturado. Y resuelven el problema. Ese problema lo hacen en unas simulaciones, obviamente. Yo les voy a poner los valores estimados como para que ustedes estén seguros de que cuando van haciendo los cálculos estén dentro de la pista del problema. Voy a borrar esto acá. Nada más les voy a dar las tres raíces y ustedes pueden llegar a la ecuación utilizando cualquier sistema de unidades. Lo único es que como vamos a comparar con las tablas del amoníaco, y las tablas del amoníaco que están publicadas están en el sistema inglés, pues se meten con el sistema inglés para ahorrar en los cálculos simplemente. Es bueno recordar el pasado.